Tiempo del bolsillo. Las buenas noches para nuestro analista económico y financiero, don Alejandro Fernández, W. Bienvenido. Roberto. Un placer. Hoy don Alejandro ha convidado a un invitado muy especial. Viene en el momento preciso. A propósito de lo anunciado la semana pasada de la compra del 98% de la deuda que manteníamos con PDVSA, a propósito del acuerdo de Petrocaribe entre República Dominicana y Venezuela. Nos place muchísimo recibir al ingeniero Magín Díaz, viceministro de Hacienda. Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos. No. Ahí lo tiene, ese es su hombre. Ahí es donde están las preguntas. Pero no fui yo que lo invité. Dije, es verdad, usted Roberto, lo invitó. habla con Rodríguez Marchaina y vamos a invitarlo. A ver si él tiene miedo a venir. Había muchas preguntas en el ambiente a propósito del acuerdo. Es así. Mira, sobre todo, más yo creo que adelantarte, obviamente lo comenté la semana pasada, felicitarles a ustedes, a Simón Lizardo de Crédito Público, a todo el equipo de Crédito Público, por el trabajo que realizaron. En mi opinión, es una transacción que es muy positiva para el país. Y quizás tú nos puedas adelantar un poco o reiterar el por qué tú entenderías que es positiva para el país. Y sobre todo, y de manera más concreta, pensando en las personas que nos están viendo, la persona de a pie, de la calle, ¿cómo le va a beneficiar esto eventualmente? Bueno, como bien dijo Alejandro, yo creo, lo primero es que el país merece todas las explicaciones que se le puedan dar y se van a poner las que no se han dado a disposición del público. Es una transacción compleja que llevamos más de 12 meses negociando. Para empezar, el anuncio fue muy claro, la deuda pública del país baja y eso es bueno ya de por sí con ese efecto. Baja casi 2.100 millones de dólares. Es muy raro que un país pueda hacer una transacción de esa magnitud. Eso pasa cada 30 o 40 años en una sola transacción. Eso se va a reflejar en una mejora de la percepción de riesgo del país y probablemente una mejora de la calificación de riesgo. Eso inmediatamente se va a traducir en una reducción del costo del financiamiento del gobierno. Pero también más importante, el país ya se convierte en un manejador sofisticado de su deuda pública. No todos los países pueden hacer este tipo de transacción. Y a raíz de la ley de crédito público del año 2006, el país maneja mucho mejor su deuda pública, aprovechando el mercado para hacer operaciones que permitan reducir no solo el monto de la deuda, sino el pago de intereses y o de la amortización. Y yo creo que esta transacción logra múltiples objetivos. Hablando de eso de los pagos de los intereses, ¿cómo es que Petrocaribe, que nos cobraba un 1% la deuda con Petrocaribe, ahora vamos a estar pagando aproximadamente un 6%? ¿Cómo que es conveniente para el país que sea un 6%? Bueno, antes pagamos efectivamente un 1% por 4.000 millones, ahora 6% por los 1.933, o sea, gran parte del beneficio es el descuento, pero Petrocaribe es una deuda que amortizaba. La gente piensa que era una deuda a 25 años, pero empezaba a amortizar el tercer año. Entonces el plazo efectivo promedio era 11 años, mientras que la acabamos de cambiar por una deuda a 20 años. Entonces cuando uno compara los flujos, porque ahora Petrocaribe a partir del año del 2015-2016 va a empezar a amortizar más, el flujo de intereses y capital iba a ser superior a los 200 millones de dólares, mientras que los bonos solo pagan intereses, 118, 119 millones. Y luego es más fácil reenganchar esa deuda. Así que también nos cuidamos de que el flujo, o sea, el servicio de la deuda va a ser menor en términos nominales con este bono, lo cual va a implicar también un ahorro en valor presente, que es el indicador más relevante, superior a 550 millones de dólares. Viceministro, el diputado Vinicio Castillo dijo a raíz del anuncio hecho por el gobierno que esta transacción debió haber ido al Congreso para ser discutida y validada allí, ya que no se consignaba en el presupuesto. ¿Es cierto eso? ¿Estaba consignado en el presupuesto esto? Bueno, como tú sabes, para el Ministerio de Hacienda emitir bonos, cada año se requiere una ley de financiamiento, ley de deuda. Sí. Y esta operación estuvo aprobada el año pasado, en el 2014, en la ley de deuda, y está aprobada en la ley de financiamiento del 2015. Hay un artículo, tanto el 2014 como este año, que autoriza a Hacienda a emitir hasta un monto del 10% del total de la deuda, en este caso hasta 2.300 millones de dólares, para hacer operaciones no para financiar el presupuesto, sino operaciones de manejo de pasivos, o sea, que nos permitieran reducir el stock de la deuda, el monto,
o el servicio de la deuda. O sea que esto fue claramente aprobado por el Congreso en la ley de financiamiento de este año. Ya. Hay otro tema, lo hemos discutido Alejandro y yo y otros, si era más factible o mejor que el dinero de los bonos colocados, de los bonos soberanos, se invirtiera en la producción del país, en generar más bienes y servicios, en cadenas de producción, etcétera, incluso hasta poder generar productos para pagar la deuda con Petrocaribe, ya que existe un acápite del trueque por bienes y servicios que no para pagar una deuda. ¿Sopesaron eso ustedes? ¿Está bien ese razonamiento o no? Bueno, el país emite deuda para financiar su presupuesto. Claro. Y siempre debe emitir deuda para financiar gasto que sea productivo, de manera tal que el gobierno genere recursos que le permitan repagar luego esa deuda. Lo que tiene que cuidarse los gobiernos es de que el gasto sea lo más productivo posible, sobre todo en inversiones productivas. Ahora, también los países más sofisticados en el manejo de su deuda emiten deuda para bajar, que es lo que hemos hecho. Y es lo que puede hacer una persona que tiene, por ejemplo, 3, 4 préstamos caros de corto plazo, lo puede sustituir por uno. Claro. Entonces, es válido lo que tú dices, emitir deuda que sea para gasto productivo, pero también es válido emitir deuda que redunde en un beneficio financiero para el gobierno, que es lo que se ha hecho. Ahora, por cierto, en cuanto a esta parte del presupuesto, que creo que es algo que hay una cierta confusión, se utilizó, estaba contemplado la aprobación, digamos, la emisión de estos bonos de los 2.500 millones de dólares, pero la realidad es que estaba contemplado para fines de financiar el gasto y la inversión del gobierno en el presupuesto general de la República del 2015. Pero tú de esos 2.500 millones de dólares solamente dejaste 500 millones de dólares para esos fines y utilizaste 2.000 millones de dólares para la renegociación, para la transacción con PDVSA. Ahora, por lo tanto, todavía se va a tener que emitir nuevamente ese monto, posiblemente digamos de 2.000 millones de dólares, para seguir financiando el presupuesto 2015, ¿correcto? Sí, es así. O sea, lo que pasa es que hay que interpretar bien la deuda, la ley de deuda del año 2015. Nos autoriza a emitir el equivalente a 2.500 millones de dólares, puede ser en pesos, en bonos locales o bonos internacionales para financiar el déficit y las amortizaciones. Pero también nos autorizaba, y todavía nos autoriza a emitir 2.300 millones adicionales para operaciones de manejo de pasivos. Lo que hemos hecho es tomar 1.933 para manejo de pasivos, tomamos 563 millones para financiar el presupuesto y efectivamente nos quedarían financiar un poco menos de 2.000 millones de dólares para financiar lo contemplado en el presupuesto del año, y eso se va a hacer al igual que se ha hecho en años anteriores. A lo largo del año el Ministerio de Hacienda va a evaluar cuándo es más conveniente emitir esa deuda en las mejores condiciones. Y si lo hace en pesos, en dólares o lo que fuera. Más bien, otra parte que es importante es que antes estuvo de intermediario con Goldman Sachs, con un banco de inversión muy importante. Por lo visto, esa transacción al final se cayó y se continuó trabajando de gobierno a gobierno. Primero la pregunta, ¿qué tan costoso, cómo era diferente la transacción con Goldman Sachs, con la que se terminó haciendo ya ahora, sobre todo que ahora se dice que es de gobierno a gobierno, que no hubo intermediario? Y también que me confirmes, o que me aclares, si se pagaron comisiones bajo la estructura actual. Yo supongo que bajo Goldman Sachs sí vas a pagar comisiones. Sí, efectivamente, nosotros contratamos el Ministerio de Hacienda al banco de inversión Goldman Sachs, que es un banco muy respetado a nivel internacional, y efectivamente estuvieron contratados, trabajamos con ellos durante un tiempo, pero no llegamos a un acuerdo. Ahora era una transacción diferente. Era una transacción en que ellos iban a asumir el riesgo de la emisión de casi 2.000 millones de dólares y por eso iban a cobrar unos honorarios que no estaban predefinidos, iba a depender del riesgo de mercado en ese momento, podían estar entre 50 a 80 millones de dólares. Pero al final, en diciembre, se decidió esperar, su contrato vencía porque las condiciones para emitir no eran las más indicadas. Entonces decidimos esperar a que el mercado estuviera mejor para emitir a tasa más conveniente y el país decidió hacer su transacción de emisión de bonos solo, una emisión competitiva de bonos. Entonces no hubo comisiones en este caso, solamente las que se utilizaron para fines de pagar la emisión de los bonos soberanos. Exactamente. Que era aproximadamente un 0.13% del total. Exactamente, solamente aquí hubo el pago de la emisión de bonos soberanos, que fue 0.1% a los bancos de inversión, o sea, 2.5 millones de dólares por una emisión de 2.500 y el resto al pago de las clasificadoras de riesgo y los abogados internacionales, que eso sí, fuimos muy cuidadosos en tener una de las mejores firmas de abogados acompañándonos en este proceso.
Hay un tema, yo vuelvo sobre lo mismo, sobre el poco aprovechamiento que hicimos como país de la cláusula dentro del acuerdo de Petrocaribe de pagar con bienes y servicios. Ya hemos saldado un 98% de la deuda. Yo creo que podemos estar en mejores condiciones de que se creen políticas directas y eficientes para ver si logramos las futuras generaciones que todavía se beneficien con Petrocaribe, que puedan ir saldando al menos una parte de esa deuda con bienes y servicios. ¿Por qué no trazar una política con eso que nos evite seguir? Porque al final los bonos soberanos es una deuda que ahí se mantiene, que genere más empleo, más desarrollo de la fuerza productiva y podamos pagar con habichuela a los venezolanos. Es difícil hacerlo. Alguien me decía, es que es complejo con Venezuela. A veces tú puedes llegar a un acuerdo y después cambia. No le gustan las habichuelas rojas que hacen los dominicanos, prefieren las de Nicaragua. El costo de nuestras habichuelas es muy alto en comparación con las habichuelas que se hacen en Centroamérica, en el propio Nicaragua, y eso nos pone en desventaja competitiva. Bueno, yo creo que hubo una curva de aprendizaje. Si uno ve los datos, ese programa empezó en el 2010 y a la fecha se pagaron 146 millones a través de compensaciones o de exportaciones de bienes. Pero los primeros años, el primer año fue 2 millones, después 10, después 20, y el año pasado un poco más de 50 millones. Bien. O sea que el país también es un proceso de aprendizaje, qué producto ellos quieren, cómo hacer la negociación entre privado y privado, luego entre privado aquí y gobierno allá, luego los pagos, o sea, sí se fue progresando. Y todavía el acuerdo de Petrocaribe se mantiene, a la fecha le debemos 100 millones de dólares que podemos utilizar y si ellos siguen enviando embarques, también el acuerdo sigue, porque el acuerdo no ha vencido. Lo que sí es, cambia el monto del financiamiento porque el precio del petróleo es más bajo. Claro. Y ahí está ese programa que podemos seguir utilizando. Ahora, yo tengo una sugerencia y una última pregunta. La sugerencia es que realmente toda esta discusión que hemos tenido ha sido con base en el documento que ustedes publicaron. Pienso que fuera valioso que, digamos, lo que eran los flujos que se terminaron utilizando en sus modelos, para fines de descontarlo y de llegar a ese valor que tú dices que fue de un ahorro de 550 millones de dólares para el país. Pienso que como un gesto de transparencia fuera importante que Crédito Público publique en su página web cuáles fueron, digamos, por lo menos los principales supuestos. Porque la gente me dice, Alejandro, ¿y tú viste los flujos para ver si efectivamente ese es el nivel del ahorro? Entonces pienso, esa recomendación la dejo sobre la mesa para que ustedes la contemplen y hagan esa transparencia. Y el otro elemento, la otra pregunta que tengo es, óyeme, después de que tú a tu amigo, que te había estado apoyando desde antes, una deuda que tú le tenías a ese amigo, se la terminas pagando un descuento de un 52%. ¿Tú crees, más que es realmente razonable que uno espere que a futuro que ese amigo te siga prestando? Bueno, en relación a la primera sugerencia, yo creo que el país tiene todo el derecho de ver todos los datos. De hecho, una de las cosas que encontramos cuando llegamos a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda fue una de las páginas web más transparentes en estadística del gobierno de deuda. Todas las estadísticas del sector, de la deuda del sector público no financiero se publican y se publican mes tras mes. Y el Ministerio de Hacienda va a poner a disposición los flujos de Petrocaribe entre los próximos 25 años, los flujos de los bonos que son muy fáciles de hacer los modelos de simulación, los supuestos que utilizó y todo. Y los costos asociados a la transacción, que ya los hablamos, fueron muy pequeños de abogados y eso. Yo creo que el país tiene derecho y a las personas de hecho que han solicitado, se le ha ido enviando, se va a poner todo en la página. Y sobre lo otro, yo creo que también hemos dado una muestra de solidaridad. Venezuela está atravesando un momento financiero muy difícil y en el mes de enero los bonos de PDVSA se estaban transando a una tercera parte de su valor, algunos con tasa de interés superior al 25-30%. O sea que si PDVSA, que era la contraparte del Ministerio de Hacienda, quería endeudarse, era tasa de 25, 30 o más por ciento que nadie te presta. Claro. Y el equivalente en tasa de interés fue que Venezuela consiguió 1.933 millones de dólares a una tasa de descuento menor a 10%, de 9.5. Esos son cálculos que realizamos. Es decir, no le íbamos a exigir a Venezuela un descuento de 70, llegamos a un descuento que creemos que es muy razonable para ellos, dada la magnitud de las tasas de interés a las que ellos pueden acceder al mercado internacional en estos momentos. Qué bien. Pues muchísimas gracias, gracias por venir, sumamente interesante, creo que le aporta, sigue siendo parte de su gran batalla por la educación financiera
en nuestro país y también de las instituciones del gobierno como el Ministerio de Hacienda y el resto de las instituciones y bancos del país. Gracias, ingeniero. Gracias por venir. No se pierda. Está invitado aquí permanente para hablar con los numeritos arriba de la mesa. Para la próxima lo invito yo, Alejandro. Dice que ni café usted le ha brindado esta noche aquí a esta hora de la noche. No, pero felicidades a todo el equipo de Crédito Público y al ministro. Realmente felicidades. No? Gracias. Gracias al ingeniero Magín Díaz, viceministro de Hacienda, por acompañarnos en este segmento que sigue siendo de Alejandro Fernández W, del bolsillo.